Hola amigos, bienvenidos a Sombra y Cuervos, el podcast en el que discutimos libros de nuestros géneros favoritos. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos El héroe de las eras de Brandon Sanderson. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra séptima y última sesión discutiendo El héroe de las eras de Brandon Sanderson. Vamos a discutir los capítulos del 78 hasta el final del libro. Y primero que nada, queremos darles las gracias nuevamente por acompañarnos en el live. Y si se lo perdieron, ya pueden ver la repetición de estas 2 horas que estuvimos con ustedes. Fue mucho tiempo. Ya está disponible aquí en nuestro canal, así que pueden ver eso y luego regresar o ver este episodio y luego ir a ver nuestras reacciones en tiempo real. Disclaimer, hay como mucho silencio porque mucho rato estamos leyendo y se nos olvidó poner música de fondo, pero sí, pues le pueden adelantar nada más a cuando ven que estamos hablando o por ahí ciertos poner en velocidad. Velocidad por 2. Por 5. Sí, estuvo largo, pero sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. La verdad es que esperábamos que se conectaran como 10 personas o así. Entonces, fue una sorpresa muy grata ver a tanta gente por ahí discutiendo en comentarios. No hemos podido leer todos los comentarios porque obviamente en vivo no se leyeron. Estábamos muy ocupadas con la lectura, obviamente. Pero sí, muy pronto estaremos dándonos un clavado en todos los comentarios que se estuvieron dando por ahí. Sabemos que hay un par de spoilers, pero trataremos de hacerlo mejor por saltárnoslos. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron apoyando ahí, decirles de no dejen spoilers. Sabemos que esto pues pasa, ¿verdad? Pero no pasa nada. Como quiera se disfruta la lectura. Pero sí, ya hemos terminado. No lloramos. Spoiler para quien no ha visto el live. Yo sé que esperaban que lloráramos, pero a lo mejor ya estamos como fogueadas, curtidas en el sufrimiento de perder personajes. Sí. Pero como quiera no deja de doler. O sea, aunque no haya habido lágrimas físicas, duele en el corazón. Duele en el corazoncito. Sí. Pero sí. Bueno, ya hablaremos de ello. Sí, porque venimos ahora también con los colores. En honor a Ellen y a Bean. Venimos aquí representándolos. Pero vamos a entrar así por capítulo, por orden, del 78 así hasta el epílogo. Porque aunque de momento cuando estábamos en el live no hablamos muy a detalle de lo que estábamos leyendo, porque pues todos ustedes, si no es que muchos de ustedes ya habían leído el libro. Ahorita sí tenemos algunas notas, ya reflexiones. Han pasado 2 días desde que lo leímos. Volví a leer ciertas partes porque creo que por la emoción del live como que sí se me iban ciertas cosas. Sí, entonces fue como, ok. Que durante el mismo live era como que, bueno, ¿y en qué momento perdimos a este personaje? Y era que, sí es cierto, pasó esto. Entonces ya lo volvimos a leer con un poquito más de... Con calma. Atención. Y también creo que con algo de reflexión, al menos estos días estuve pensando mucho en que, ¿qué hubiera pasado si esto? ¿O qué pasó con ese otro personaje? O este detalle que leímos me recordó a tal cosa. Entonces creo que traemos un poquito más de reflexión, tal vez de la usual, que casi siempre terminamos de leer el mero día que grabamos o una noche antes o así. Así que traemos un poquito más de tiempo con el material en cabeza. Estuvo reposado. Sí. Sí. Pero sí vamos a darle de lleno al capítulo 78, que empezamos viendo a Sasset aprisionado, como lo habíamos dejado en el último bloque, por esta 5ª generación de los Kandra, por Campar y compañía. La segunda y la 5ª. ¿La segunda? Campar es de la segunda. Sí. Pero luego usó a la 5ª sí, para los golpes. Bien perdida. Pero sí, tonto Campar. Abajo Campar. Fuck you, Campar. Yes. Me acuerdo del meme de fuck you, Ezequiel. ¿No lo has visto? No. Me faltan muchos memes, sorry. Cultura general de memes. Sí. Pero sí, Sasset va a lograr escapar. Obviamente, amé que regresa Tenzun. Yo así de sí, por favor. Lo habíamos dejado ahí como que todo fatalista. Y no, vuelve, chiquito, por favor. Entonces, sí, fue triste darnos cuenta de que en realidad no iba a existir esta reunión entre Tenzun y Bean. Ya acabamos ya confirmado, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos vuelve a ayudar a la causa y de la mejor manera. Entonces, creo que nadie se quedaba de brazos cruzados. Tenemos a Sasset por ahí de que, bueno, vamos a usar de perdido las barreras de las barreras, las barras de la prisión. Estuvo bien interesante eso, que lo hiciera, no con el candado y demás. Ajá. No me lo imaginaba que fuera a hacer eso, pero hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía en ese momento y bien aprovechado todo.
cuando llega Tensun y llega Melan y empiezan a ayudarle para escapar y todo el rollo y hablan con él. Se me hizo muy cool que pudieran colaborar. Sí. Y ya con toda la información que tenía Sasset sobre lo que los Kandra le dijeron, su pelea con los demás, cómo empezaron a quebrarlos y luego... ¿Es en este capítulo cuando rescatan a la primera generación? No, creo que es más adelante, pero yo hubo algo que comenté en el live y quiero que no lo quiero dejar pasar por acá. También que se los juro que cuando Sasset, o sea, están enfrentándose, ¿no? Contra los de la segunda y la quinta generación, menciona que de repente como que entiende la dinámica de cómo vencer a los Kandra, que es como romperles los huesos y que por eso los guardias traen martillos y demás. Y pues ya con la fuerza renovada que agarra de lo que estuvo decantando, pues ya, muchísimo más poderoso y se le deja caer encima uno. Y se los juro que yo solo podía pensar en la lucha libre. Sí. En cómo estos monitos se suben a las cuerdas y se le dejan caer de lado al contrincante. Y yo, ese es Sasset, completamente Sasset. Entonces sí, me dio mucha risa. O sea, si ven el live van a ver que en esa parte, bueno, no sé si capten específicamente la parte en la que es esa, pero me empecé a reír porque en mi cabeza fue como, traigo muy reciente la pelea que hubo de lucha libre con temática de Pokémon y pues estaba muy fresco todo, lo visual de la lucha libre. Entonces así vi a Sasset. Sí, completamente. Yo me lo imaginé, pero cayéndose al piso con el codo. Pues sí, es que sí, es lo mismo. Entonces... Sí, estuvo divertido. Esa pelea... Digo, ya saben que todas las peleas nos cuestan un poquito a veces. Bueno, al menos a mí como que me pierden algo, pero estuvo bien ver a Sasset pelear. Siempre con esta resistencia a pelear. De yo no soy guerrero. Pero al final, guerrea. Así que... Guerrea. Sí. Ya se dio cuenta. Ay, bueno, me voy a adelantar, pero ya se dio cuenta de que las profecías hablaban de él y las profecías hablaban también de un guerrero. Así que, tómala. Ay, Sasset. Le tomó mucho tiempo, pero... Oye, en fin, y él bien cegado de que no, Bean va a llegar y él lo menciona no más adelante de que, bueno, interesante momento para recuperar la fe. Bien por él, pero estaba no mal ubicada porque al final de cuentas Bean tuvo un papel importantísimo en todo este desarrollo, pero sí era como interesante ver el contraste contra el Sasset de los últimos bloques súper fatalista y súper derrotado en cuanto a las religiones y demás, y ahora es como... tenía fe por todos los demás. Sí, eso estuvo lindo ver ese desarrollo que decíamos, creo que fue el bloque pasado, de cómo estas conversaciones que tuvo con los Kandra de la primera generación, donde lo cuestionan sobre la fe, sobre la religión, sobre qué esperas, y lo mencionábamos la vez pasada, precisamente de pues ninguna religión no te va a exigir o no te va a requerir la fe, ¿verdad? Todos te lo van a pedir. Entonces el hecho de que él haya podido tener ese cambio, esa transformación, a través de esos comentarios y que lo hagan llegar a este punto donde pueda tener fe por todos los demás, pueda tener fe en su misión y en todo lo que están haciendo por sobrevivir y por salvar al planeta, literal. Sí. Pues estuvo muy, muy lindo. Y creo que me gusta ver esas historias donde cada detallito que pasa vemos cosas que podían ser como muy pequeñas y minúsculas, al final tuvieron una repercusión muy grande. Como el hecho de que Tensun haya oído o haya llegado... se haya equivocado de lugar, o sea, si no se hubiera equivocado de lugar a no hubiera encontrado a Sasset y todo eso. Entonces se me hizo muy lindo ver cómo cada detallito pues contribuyó a que tuviéramos un muy buen cierre. Sí. Lo que sí es que el final de este capítulo me dejó bien... Yo decía, ¿qué es Sasset? ¿Qué? O sea, él pensando de que, bueno, sí, vamos a rescatar a la primera generación, pero pues todavía hay tiempo, puedo seguir interrogándolos. Y yo, ¿tiempo en dónde? ¿De qué estás hablando? O sea, no ves afuera cómo están las cosas. No, yo decía bueno, no he salido, no he hallado, pues sí, pero... a lo mejor. Pero aún así, sí. él bien calmado, así de que, pues sí, ¿qué daño puede hacer? Que me tarde un poquito más y yo, no lo sé. Si supieras. No lo sé. Pero bueno, pasemos al capítulo 79, en donde tenemos, creo que, puntos de vista tanto de Bean, como de Elend, como de Sasset. Y empezamos con el estúpido Campar. Que yo dije, neta está súper desconectado de la realidad. O sea, él todavía cree que le va a poder sacar algo de provecho a todo el Latium que tenían recabado. De que vamos a vender por lo menos este poco y con eso vamos a empezar a amasar riquezas. Y yo, a nadie le importa. Están diciendo el estado del mundo allá afuera. O sea, ya saliste al exterior y estás viendo cómo están las cosas y tú todavía crees que alguien te va a comprar eso. Neta, o sea, no le rueda. no funciona su hámster, no manches. Qué tonto.
Es muy tonto. Y también, digo, ya a este punto sabemos que hay una influencia de Ruina. Entonces, pues obviamente tiene que ver también Pero cómo lo usó. ahí no estaba todavía como tal influenciado por Ruina, ¿o sí? Pues ¿O es como esta siento que no nos influencia? queda tan claro, porque llega un punto obviamente en que si Ruina le habla directamente y dice, soy Dios y vas a hacer Todos tal me o cual cosa. pertenecen. Ajá. Creo que una parte era así su propia naturaleza ya corrupta y bastante ambiciosa, pero Ujú. por otro lado pudo haber sido esta influencia silenciosa que ya sabemos que Ruina sí puede tener. O sea, que sí Ok. puede mover ciertas cosas. Por ejemplo, lo que nos decían en uno de los epígrafes, esta compulsión para que Vino se quitara el arete, por ejemplo. Ah, sí. Entonces sabemos que sí puede tener un tipo de influencia así de solamente mover voluntades sin que te esté tal cual como que hablando al oído. Bueno, Entonces, sí, tienes razón. puede ser que de esa misma ambición que Campacha tenía, pues Ruina se aprovechó para... Me inclino a creer Ajá. que es por su estupidez. También digo, Elijo yo ya creer. dije que era un idiota, entonces Sí. no lo retiro. Pero si analizamos como que la gran escala de las cosas, puede ser que también haya tenido una gran influencia de parte de Ruina. Pues sí, tienes razón. Pero bueno, al final de cuentas Ruina termina controlándolos y pues quedan... No sé, la verdad es que ya no supe si, o sea, le sirve de algo el poquito Atium que llevaban ahí. Pero creo que es más como que la influencia, ¿no? De poder Ujú. llevarlos a ellos para como tratar de traerse el resto de lo que había Y, en la cámara. y también que a través de que este Campar trató de vender el Latium, fue como Marsh se dio cuenta que el Latium estaba en las cuevas. Ah, cierto. Entonces, eso también como cumplió esa función de, bueno, que esta ambición sirva de algo y poder llevar al Inquisidor Ujú. máximo a este lugar, ¿no? Donde estaba el Latium Yes, escondido. yes. Por otro lado, tenemos también en este capítulo el reencuentro de estos 300 hombres que Demo se había llevado hacia Lutadel y se reencuentran con Elend. Yay. Y yo ya por fin extrañaba a Demo. También. Estaba muy preocupada porque sabíamos que no se Que sabía no nada de sabíamos ellos, nada. entonces nos habían dicho eso, así que tenía el pendiente de qué tal si todos murieron, qué tal si, no sé, los coros los acabaron, los encontraron o whatever. Así que el saber que estaban a salvo y que encontraron este refugio con los terrizanos estuvo súper lindo. Y Dimo está feliz y eso me gusta. Está Sí. enamorado y feliz. Y adelantándonos, queda con vida, lo cual se agradece. Yay. Sobrevive, sí. Estoy feliz, pero bueno, ya hablaremos un poquito más de Dimo más adelante. Por lo pronto, simplemente se reúnen. Sabemos que Ellen tiene estos planes. Ay, es que Ellen tiene que estar pensando al 1000 por hora en estos momentos y no puedo imaginar como la carga tan pesada que está llevando. Pero por lo pronto, pues creo que esto es como lo más relevante que pasa en este capítulo en cuanto a Ujú. ellos. Y regresamos con Saced y con Tenzun, que por un lado me encanta que Tenzun, o sea, la manera en la que Tenzun se está desarrollando de cómo ataca a este otro Kandra, que se los juro que no puedo con su nombre, o sea, no Orkut. sé, se me hace un nombre muy ridículo. Forkut. Orkut. Es, Así, W. es que Orkut. en mi cabeza, por alguna razón, lo relaciono con unas marcas de comida. No sé, no sé. O sea, hay una marca que se llama Kir, hay otra que se llama Food. No sé por Se qué, pero sí, fusionan. es que hay una K, hay una F. Sí, o sea, se funcionaron de una manera extraña y eso es lo que veo cuando veo o cuando leo a este Kandra. Pero Tenzun amenazándolo de, a ver, o sea, ya tenemos el control o te quitas bueno, no el control como tal, pero o sea, estás Ujú. viendo cómo están las cosas y que le quitan, ¿no?, sus huesos para transformarse, de que voy a aplicar la de Zane, de que nadie se va a imaginar que un Kandra sea un impostor. Y yo, pues sí, lecciones aprendidas Ujú. realmente. Pero luego vemos que regresa y ataca a Saced así de la nada. Y yo, oh no. La verdad es que me tardé un poquito como en captar cuando estábamos leyendo eso en vivo. Fue de, Ajá. espera, si es Tenzun o es otro Kandra fingiendo ser Tenzun. Estoy confundida y no quiero que Sí. sea Tenzun. Pero luego ya entendí que pues sí era como esta influencia directa de Ruina. Sí. Entonces me preocupé. Yo también me preocupé porque primero, o sea, sabíamos que iba a haber muchas pérdidas. Y aunque teníamos sospechas desde el principio sobre quién era el héroe de las ceras y si iba a ser Sacedo o no, tener así a Tenzun o lo que podría o no ser Tenzun tratando de matar a Saced fue muy impactante de qué va a pasar. Lo está O sea, ahorcando. sí va o sea, va a matarlo pues. O no sé, lo va a dejar con vida, algo va a pasar, se va a poder defender, pero al final vimos la llegada triunfal de la primera generación
dando estas órdenes de De ya la llegó la resolución. resolución. Y el valor de Tenzin, que no acabo de dejar de admirarlo, de, ok, me quito mi conciencia para no matar, o sea, para cumplir esta obediencia que nos pidieron, y aparte para no matar a Sasset, ¿no? Porque Sí. ya hasta este punto como que ya eran medio amigos, entonces estuvo bien que, pues aunque lo perdimos, ¿lo perdimos? ¿Lo perdimos? ¿Lo ¿Realmente? perdimos? No sé. Sigo con dudas. Quiero pensar que no lo perdimos, pero hasta este punto en el libro parece estar perdido y... O por lo menos regresó a ser esta especie de blob, Ajá. espectro de la bruma. Ujú. Entonces yo quisiera pensar que al final, me voy a adelantar un poquito, pero al final Sasset menciona que le dio a los Kandra como les devuelve estas bendiciones y les dio como cierta autonomía como para poder decidir en qué momento quieren como ya dejar de existir. Ujú. Lo cual me recordó un poco a The Good Place. Si ya lo vieron, sabrán a qué me refiero, el final específicamente. Entonces, quisiera pensar que de alguna manera Tenzin se recupera, aunque no lo hayamos visto como tal en el final. Y quizá vuelve en algún otro libro, no sé, no me digan, no importa. Más adelante lo descubriremos. Historia secreta, no sé, esto no lo leemos. Lo leeremos. Ya vieron en el live que sí, lo vamos a leer, ya lo empezamos. Pero sí, yo me inclino a pensar que no está perdido, solo está como difuminado. El momento blob. Es un blob Sí. en estos momentos. Sí, también quiero pensar que no lo perdimos porque realmente lo hemos apreciado mucho, lo queremos mucho y este libro en particular fue wow. Sí, sí. Fue muy especial tenerlo, o sea, verlo en acción y ver sus convicciones de... Decíamos, ¿no? Que él también fue un rebelde, un revolucionario, que creo que es la palabra que mencionas hace aquí, que es un revolucionario para todos, Ujú. y cómo sus acciones realmente tuvieron este eco y este impacto para, pues, que tuviéramos este final como tal, ¿no? Que pudiéramos tener toda un buen cierre. Desenlace. Sí. Sí, sí, sí. Y pasamos al capítulo 80, donde lo más relevante de todo esto es esta frase con la que cierra el epígrafe de los Kandras siempre fueron de conservación, lo cual, pues, me hace quererlos más. Se me hizo muy, muy lindo que pudiéramos tenerlos. así Excepto como- acampar. Obviamente, acampar no cuenta, es un traidor. Ni él ni los que lo apoyaron. Sí. Váyanse Exacto. todos. Pero Bu. sí, está súper cool. O sea, como tener este concepto de estos espías Sí. dobles casi que creó el Lord Legislador, pero que al final de cuentas siempre estuvieron entrenados para poder llevar a cabo este acto de... Pues ahora sí que es un acto de sacrificio porque realmente están perdiendo completamente su conciencia, ¿no? Pero lo están haciendo por un bien mayor. Entonces, sí, como dices, me hizo verlos como que en una luz más de mayor respeto de lo que ya les tenía, Ujú. sobre todo después de conocer como esta primera generación y como el trasfondo, ¿no? De la creación de estas criaturas. Entonces, amo. Y por otro lado, tenemos en el capítulo ya como tal a Elend, ahora sí ya explicándole a Demo que son, pues que todo su ejército, ¿no? Lo más seguro es que sean alománticos. Creo que no Me es en encantó. este capítulo, probablemente es en el que sigue, pero es que me da mucha risa cuando ya por fin le da el latium y es de que cómetelo, Y yo le dije, Así perdón, que señor. mande. Bueno, sí. que te lo comas. Ok, está bien divertido. No sé, se me hizo muy divertido en mi cabeza, obviamente. Sé que no es una escena divertida, están bajo muchísima presión, pero fue como que no preguntes. Uno se puede reír de las tragedias también, entonces Nos reíamos de nervios. Sí, también. sí, 100%. Sí. Pero bueno, sí, Sí, son alománticos los 300. y él luego haciendo sus cálculos de que sí, fueron tanto los caídos y este ejército también y... Y los Todo el 16 días. Que eso de los 16 seguimos teniendo muchísimas dudas, pero bueno, en algún momento quizá con alguna relectura también nos quede un poquito más claro, ¿no? Ya cuando tienes como un contexto un poco más amplio. Oye, ¿sabes qué? Tal vez en Historia Secreta. Será. A lo mejor hay Le una tengo explicación. grandes expectativas a esa Oigan, historia. sí, oigan. porque nos han dicho que ahí están todas las respuestas así, entonces... Si no lo Vendremos son- por ustedes. Exacto. Voy a regresarme a cada uno de los comentarios. A ver si es cierto. Pero... Vamos a comprobarlo en pronto. fin. Sí. Y tenemos a Sasset, por otro lado, ya por fin despierta, ¿no? Después de haber quedado inconsciente tras el ataque de Tenzin y despierta justo rodeado, ¿no? De todos estos blobs de Kandras que pues se quitaron sus clavitos semalúrgicos. Y toma pues no toma esta decisión, sino que entiende, ¿no? Que tiene que ir a proteger la puerta de esta cámara donde tienen, olvidé el nombre, el cubil de la confianza, creo que le llaman en español.
que es En donde inglés está. no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que en español es así, cubil de la confianza. Y Veno, que los Trust Kandra- Warren se llama en Wow. Nice, Ok. nice. Continúa, perdón. Sí, nada, que los Kandra de Campar están ahí tratando de robar el Latium y pues él los tratando odio. de cerrarlo con la fuerza y la velocidad Sí. que había decantado, pero pues es una sola persona, entonces. Y luego todavía, o sea, es una sola persona y él así rogando de que por favor tiene que llegar alguien a ayudarme y llega Ellen, guiado por la voz de Vin. Me encantó esto así como que él sintiendo así como que Ellen. Ellen. Y yo sentía, no sé, escuchaba, yo veía las líneas Ajá. de Ellen y sentía a Ellen como si estuviera escuchando un mosquito así de que quítate. Hasta que ya por fin le hizo caso y descubrió, ¿no? Esta entrada de... Que me llamó la atención que describió que tuvo como una especie de La visión visión, de sí, las sí, sí. cuevas y fue de, bueno, voy a ir a este lugar, ¿no? Y se encuentra con Sasset y fue, o es un Kandra con los huesos de Sasset o es Sasset, pero voy a confiar. Voy a confiar. Confiemos. Oye, sí, eso de la visión, o sea, imagino que fue como que por la influencia que está teniendo Vin Ajá. sobre él, así como que... Pero Sí. sí, se me hizo también como impactante. Como que no terminamos de entender la magnitud de la influencia que Vin en su ente de conservación puede tener, ¿no? Sobre otros. Entonces sí, fue bastante impactante, pero Sí. gracias a Dios llegó a ayudar a Sasset, que Sasset por la sorpresa hasta se le va a la puerta y yo, no, la puerta. Pero no manches, yo esperaba como una mayor confrontación contra estos Kandra y menciona que les tomó 2 minutos someterlos y yo. Ya no sé si eso Damn. fue como mostrar el poderío de estos soldados o fue como que ya me dio flojera escribir la escena de la pelea. Estamos en la Sanderlancha, todo tiene que pasar rápido. Exacto. Es que de repente era como que mencionan, ¿no? Que cuando le devuelven los huesos a la primera generación, Ajá. pues en teoría iba a tomar mucho tiempo, o bueno, un buen rato. También cuando... Pasan horas, pero no. Van a pasar de la horas nada. y de repente, ya salieron. Sí. O también cuando Tenzun toma los huesos de Forkut, Sí. también menciona que fue como muy rápida la transformación cuando antes nos habían dicho que pues les llevaba bastante tiempo. Pero porque Y yo. Tenzun tiene mucha práctica. Y Tenzun es más rápido que los demás. ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? De cuando... Spoilers para quienes nunca han leído Sombra y Hueso y Seis de Cuervos y demás, pero hay un poder específico de los tailors, los confeccionadores, y que sí. originalmente nos explicaban, ellos tienen como la habilidad de cambiar la apariencia de alguien, ¿no? Pero mencionan que es un proceso que toma mucho tiempo, o sea, literalmente es algo que se tiene que hacer con muchísimo cuidado y demás, y pues puede tomar hasta un par de horas, ¿no? Como poder literalmente cambiar la apariencia hacia completamente la de otra persona. Y de pronto, en otro libro más adelante, en el mismo universo, es algo que ya se puede hacer en minutos. Y es como que, wow, ¿qué? Entonces sí. Y en la serie también. Y en la serie Claro también. que nos impactó a todos porque en la serie estaban adaptando los primeros libros, entonces para ese momento debía tardarse mucho por el poder de este personaje específico y de repente de que, pasa la manita y se transformó todo y fue de, what the heck. Bueno, es la magia del cine, al final. Sí. Inserte a Kronk. Creo que no le quisieron invertir en el Sí, efecto, sí. pero bueno, sí se sintió algo parecido, como que todo pasó muy rápido, no tenemos el recuento exacto de las horas. Ain't nobody got time for that. Exacto. Otro meme. No puede ser. Creo que sí lo he visto. Necesita universidad de memes. Bueno, ese ya tiene Ok. mucho tiempo, o sea, Ese años. sí, creo que sí lo he visto, pero la verdad no soy muy buena recordando los memes. O sea, si me lo enseñas probablemente diga, sí, ya lo vi, pero me cuesta todavía comunicarme En memes. con memes, en idioma meme. Está bien. Pero sí, sentí que fue como muy rápido esta transformación y en general como estos, o sea, sí, toda esta progresión de eventos. También más adelante cuando mencionan que a los colos les faltan un par de horas y que van a tener espacio para meter a la gente en la caverna. Y literalmente la siguiente escena ya es de que Ya llegaron. ni siquiera tuvimos descripción de que la gente estuviera entrando a las cavernas. No tenemos idea de cuánta gente hay, no nada. ¿No? Que es algo que comentábamos, que no sabíamos cuánta gente murió durante todos estos eventos y realmente cuánta población queda. Porque imagino que con todo el tema del bloque pasado de Vin moviendo el planeta y el sol y el tsunami y la fregada, pues me imagino que debe haber muerto un frío de gente. Sí. Entonces... Pero no sabemos mucho porque al final estamos enfocados solamente en lo que es Lutadel y las dominancias Justo, cercanas. también eso. ¿Hay algo del otro lado del planeta? ¿El planeta es redondo? Asumo que sí. Puede ser cuadrado, for all we know. O sea, No lo sé. ¿Qué sé yo? Pero, en fin, supongo. No sé, ya supongo que
sabremos más en la siguiente era. Ya me salí del tema. A lo mejor en la siguiente era toma lugar todo del otro lado del planeta. ¿Quién sabe? Y conocemos de que otras ciudades que no estaban, ¿no? Pues ya ni existen las ciudades que existían. Bueno, ya pero pura las que pradera. van a construir en esos lugares. Bueno, aunque ¿cómo quedó el territorio? En fin, llegamos a ese punto. Pues yo entendí Porque que habían estaba muy movido revuelto. todo, pero sí, Ajá. ahorita llegamos a eso. A lo mejor hizo el planeta más chiquito. No lo sé. Puede ser. En fin. Puede ser, pero bueno, sí. Derrotan a todos estos Kandra traidores y demás y logran proteger, ¿no? Proteger lo que queda de Latium cuando Ellen se da cuenta de que, oh, aquí está todo el cuerpo, ¿no? De Ruina y llega esta como revelación de qué es lo que tiene que hacer con todo ese Atium. Y yo, oh. Eso estuvo increíble, de verdad. Sí. La verdad es que yo me tardé en captar qué era lo que estaban tratando de hacer consumiendo Atium a diestra y siniestra. Yo también dije, Hasta que wow. ya lo explicó. Ajá, hasta que lo explicó de que, lo querían consumir todo. Oh, vaya. Sí, me tomó tiempo. Dije, bueno, qué bueno que van a pelear. Y el hecho que sabían, ¿no? Que esto era un sacrificio, sabían que no podían ganar. Pero eso creo que es en el siguiente Sí, capítulo. justo cuando se avienta su... Bueno, es que en el 81 creo que pasó la gran mayor como... Sí, fue el lo capítulo más más largo. fuerte, Fue lo más fuerte de lo todo. más triste también. Sí, pasaron muchas cosas en el 81. Vamos a darle en orden, porque si no, se nos van las cabras. Por un lado, en el epígrafe nos explican, o bueno, nos dan a entender Sí, por fin sí. que las brumas, o sea, teníamos esta duda, ¿no? De que, bueno, si las brumas realmente no estaban matando gente como intencionalmente, ¿qué estaba pasando con los que sí morían, ¿no? Y pues sí mencionan que como conservación realmente no tenía como su poder completo o sobre esta estas brumas, conciencia esta para dirigirla y controlarla. Y yo como gallinas sin cabeza andaban las brumas. Ahí decían, pues tenían que actuar de la manera en la que Dios les dio a entender, iba a decir. Pero sí, o sea, pues es como que pues si unos cuantos se mueren, pues no es nuestra culpa, estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. Las brumas sí que Tal cual. estoy chiquito. Pero sí. Sí. Entonces por lo menos ya me dio gusto como tener esta afirmación, exacto. Sí, la explicación de todo lo que es romperse y el por qué pasaba diferente, por qué antes funcionaba lo de como las golpizas, ¿no? Que les daban a los nobles o así. Entonces el hecho que tengamos ya una explicación nos deja más claro y supongo y asumo que tendrá relevancia también para el futuro de la saga. ¿Sí? ¿De las otras eras? De las otras sagas, de las otras eras. Sí, como les decía, a mí me gustó mucho ese discurso de Ellen de cómo les está pidiendo sus vidas. O sea, sabían que no iban a ganar, sabían que ese sacrificio era simplemente para salvar a los otros, a los que estaban en las cavernas. Me recordó bastante al discurso de Aragorn en la película, en la 3, ya cuando están al final en las puertas de Mordor, que saben que se van a morir, que saben que es simplemente sacrificarse por Frodo para darle un poquito más de tiempo y que ver si él alcanza a salvarlos, pero bueno, a salvar el resto de la Tierra Media. Entonces, me recordó mucho, tiene ese mismo tipo de fuerza y de llamarlos al sacrificio de esta entrega. Entonces, ya habíamos hablado mucho de lo que respetamos y amamos a Ellen y este discurso, este llamamiento que les hace a sus soldados, realmente pues solo nos hace quererlo más y admirarlo y respetarlo a él y a sus soldados, que están dispuestos a seguirlo y están dispuestos a pues entregarse por otros, de hacer este sacrificio total y completo por los demás en una guerra que saben que no van a ganar. Entonces vemos que el único que sobrevivió a esto fue Dimo. Bueno, no sé si es el único, pero pues es el único que tenemos. Dijo Sasset. Sí, Dimo es el único que pudo como gatear hasta arrastrarse hasta las cavernas. Bueno, es que yo tenía esa duda de, bueno, Ellen, obviamente la mayor parte del tiempo que estamos leyendo acerca de esta batalla es desde los ojos de Ellen, ¿no? Y habla acerca de cómo pues va viendo de que cae un hombre, cae otro hombre, a pesar de que están usando el Latium, lo cual les da cierta ventaja en cuanto a predecir los movimientos, pero al final de cuentas están peleando con criaturas que los superan en fuerza muchísimo, ¿no? Entonces, sí, mi duda era de que, bueno, Ellen tiene la ventaja de que por lo menos durante un tiempo tuvo otros metales que quemar y que podía combinar, ¿no? Con la destreza que le daba el Latium. Pero el resto, o sea, ¿cómo estaban? ¿Qué actos o qué acciones estaban llevando a cabo para poder derrotar a los colos más allá de pues poder predecir los movimientos? Porque, o sea, sin la fuerza necesaria que les daba el peltre,
ya derrotar a uno era toda una hazaña. Entonces Sí. estamos hablando de que se estuvieron enfrentando a miles y que pues sí derrotaron a una gran parte. Y que si bien pues la finalidad era consumir todo el Latium, pues imagino que de todas formas el derrotar a uno que otro pues sí era como victoria, ¿no? Para ellos. Entonces sí me causaba un shock de, bueno, ¿ellos qué están haciendo? O sea, Ellen pues está quemando Peltre, está quemando todo lo demás, pero ellos simples mortales, ahora videntes, Pues simplemente es es un su valor. sacrificio. Sí, es su valor y su fuerza, su limitada fuerza física. Ujú. Entonces, por eso también cayeron más rápido. Sí, sí nos dan a entender, o sí, creo que sí nos dice Ellen que algunos regresaron por más Más Atium. Atium. Y no sé si algunos que regresaron y ya no encontraron más para reabastecerse, no sé si se quedaron ahí. Pero de los que estaban en el campo de batalla, y al final sí nos dice Sasset que Dimos el único que llega así de que arrastrándose. Fíjate, no había Eso captado eso. o eso entendí, a lo mejor leí mal, o lo recuerdo mal, pero eso más o menos había entendido, así que confírmenlo si ustedes entendieron otra cosa, si dice otra cosa, porque qué fuerte, ¿no? Sí. Porque ese es el capítulo en el que también perdemos a Elend. Uf, es que esta Tenemos esta pelea confrontación con con Marsh. Marsh. Ay, no. Sí. La sufrí. La sufrí, la verdad. Y sobre todo, o sea, creo que entrábamos a este bloque a sabiendas de que íbamos a perder a ciertos personajes y algo ya nos decía de que, oye, Elend. lo más seguro es que vayamos a perder a Ellen. O sea, había muchas como... Ay, pues sí, muchas advertencias, ¿no? Y obviamente su participación en cuanto a la acción, pues era como de las más prominentes. De hecho, me sorprendió que en todo el bloque nunca tuvimos a Ham. También yo temía por la vida de Ham Sí. y Ham estaba en otra ciudad. Entonces fue como Es que Ham bueno, se quedó con, se quedó en con Fadrex. Seth. Ajá. Ujú. Sí, 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 no me acordaba de eso. Pero bueno, sí, esta confrontación entre Ellen y Marsh la sufrí muchísimo. Ujú. Porque por un lado, pues saben que esperábamos que Marsh de alguna manera pudiera como... Descansar. Sí, o también Ah. como retomar su voluntad. Ujú. Y no sé, a una parte de mí esperaba que a lo mejor pudiera realmente deshacerse de la influencia de Ruina y como volver a pelear del lado de Elend. Pero no, al final de cuentas vemos esta pelea y que a pesar de que o sea, vemos a Elend, ¿no? De que ya consumió todos sus metales fuera del Atium, del aluminio. Y tenemos a Vin, ¿no? Dándole estos que llaman como metales fantasma para que pues pueda tener... Siento que fue como un poquito de conciencia expandida hasta cierto punto cuando quema duraluminio con el Latium y que es como este conocimiento completo de las cosas, pero pues ya llega muy tarde, ¿no? O sea, llega ya cuando el hacha está en su pecho. Que por un lado también tenemos a Ellen clavando su espada en el cuello de Marsh y por un momento dije, ya fue el final de los dos, pero no, Marsh se quita la espada y su herida se cura como si nada y yo, ¿qué? Creo que esa conciencia expandida que le llegó, ese conocimiento que le llegó A Ellen. a Ellen, no se desperdicia. Siento que el hecho que haya entendido todo al final, en sus últimos momentos, le dio paz. Bueno, quiero pensarlo y quiero verlo de esa manera, como que bueno, ese sacrificio... Y que sí a lo logra mejor ver no a sé- Vin, o sea, sí Ajá, logra como verla en exacto. este especie de... Reino espiritual o a lo mejor como esta imagen etérea que Sí. estaba ahí apareciéndoseles. No sé, quiero pensar que le dio paz, que le dio cierta tranquilidad de, bueno, entiendo mi propósito de, no sé, como estar vivo y sacrificándome en este momento preciso de nuestra historia como pueblo, como nación o Ujú. como planeta o lo que sea. Entonces, no sé, sentí bonito que lo entendiera, que tuviera este final donde él sabe que su sacrificio no fue por nada, que no fue vacío, que no fue en vano. Entonces, no sé, estuvo bien. No lo sentí como que fuera Sí. tan como tarde, sino como que tuvo un propósito para él también, Ah, sí, poder no. experimentarlo. No, definitivamente no fue tarde. Simplemente fue como un shock para mí. Sí. Como el ver toda esa escena. Sí. Y Marsh decapitándolo, dije, no puede No, ser. no lo o podía sea, creer. sobre todo porque cuando terminamos de leer, por un momento nos quedamos así que, oye, ¿qué pasó con Marsh? O sea, no tuvimos ninguna aclaración sobre si Sí. él se quedó ahí, sobre si se muere, sobre si sigue con vida. Que quiero pensar, o como me quedo con esta impresión de que no se muere, porque pues al final de cuentas decapita a Ellen y ahí seguía, sin heridas, porque pues curó su herida del cuello y demás. Entonces, si sigue con vida, no quiero pensar como en la culpa que va a estar cargando por el resto de su vida, asumiendo que pues ya nos deshicimos de Ruina también con el sacrificio que hizo Vin, ¿no? Entonces ya no va a estar bajo su influencia. Si retoma su conciencia completa, va a ser como, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo lo cargas? ¿Sabes?
Yo quisiera pensar como que en una cosa muy maravillosa. Que, bueno, vimos ya adelantándonos al final, pero vimos que Sasset ya con esta capacidad infinita que tiene, parece ser infinita, pudo sanar a Fantasma. Entonces Ujú. digo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si puede sanar a Marsh? Si es que Marsh Pues está dispuesto, sí. ¿no? ¿Qué tal si, digo, Marsh ya sin la influencia de Ruina, qué tal si puede, no sé, quitarse alguna de las cosas estas, de las clavos hemalógicos, o qué tal si Sasset lo encuentra y, no sé, se los quita y los sana y lo restaura a el Marsh que era antes, físicamente, ¿verdad? Ajá, Porque físicamente, todo lo exacto. demás, eso no lo puede cambiar, pero al menos que físicamente pueda tener una vida feliz, que pueda experimentar algo bueno en su vida. O sea, que no termine con una historia de lucha y tragedia en la que solamente va a estar, como decías, cargando una culpa de, oye, maté a mi amigo, Ujú. que pueda realmente, no sé, Encontrar propósito. ajá, exacto, en otro propósito, saber que, bueno, no lo hizo porque quisiera, Sí, claro. no eran sus manos, pero no eran sus manos, no era su intención, no era su voluntad. Entonces, ojalá tuviera un desarrollo así. Espero que algún momento lo sepamos o lo veamos, ya sea en la historia secreta o si en la era 2. Digo, no sé qué tanto tiempo pasa entre la era 1 y la era 2. Pueden ser siglos o pueden ser de que 10 días. Así Tres que años. sí, así que ojalá que veamos algo de Marsh más adelante y que sepamos. Solamente, como Que esté en decíamos, que esté paz. bien y que esté en paz. Ojalá, Ujú. ojalá que sí. Pero pues sí, perdimos a Elend. Como mencionábamos, no lloramos porque creo que una parte de nosotros ya lo veía Ujú, venir, entonces sí. eso ayuda un poco. Y también algo que mencionábamos en el live y justo como que se alinea, ¿no?, con lo que mencionabas ahorita, es que su muerte realmente tuvo un propósito enorme y Ujú, nos ha tocado leer en otras ocasiones muertes de personajes que decimos, o sea, ¿cuál era el punto? No está moviendo la trama, no era algo que tuviera que, o sea, cumpliendo un propósito como lo hizo Ellen en estos momentos. O sea, simplemente el autor decidió matarlo porque ya no lo quería en la trama. No sé, qué sé yo. Entonces, en este punto sí fue como, pues muy triste perderlo, pero entendemos como la magnitud de las cosas. Y sobre todo también creo que, obviamente viéndolo en el punto de todavía quedan varios de sus amigos y obviamente sus amigos lo van a extrañar muchísimo, pero ya no íbamos a recuperar a Vin en su forma corpórea y creo que tener a Ellen todavía continuar con su vida hubiera sido muy doloroso considerando que pues eran muy jóvenes, tenían mucha vida por delante y que ya no pudieran estar juntos hubiera sido muy doloroso para ambos si se quedara nada más uno con vida. Entonces yo amé el final, o sea, sí, cuando adelantándome, ¿no? Cuando Sasset dice que ya hablé con mis amigos, están felices en donde están, se merecen un descanso y dije, eso me basta. Eso para mí es el final perfecto. sí. Entonces estoy bastante satisfecha con cómo Sanderson llevó esta muerte, por más que pues obviamente nos duele Ujú, cómo terminó, pero, pero fue por un bien mayor y definitivamente cumplió su propósito. Entonces me quedé muy sí. satisfecha. Completamente de acuerdo. Lo que decíamos y lo que, repitiendo lo que tú dijiste, hay muerte sin propósito. Y creo que cuando vimos la muerte de Kelsier en el primer libro y decíamos nosotros de que cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Y por qué no le dio más momentos de despedirse o, no sé, darnos sus últimas palabras. Y nos comentaron, me acuerdo aquella vez, Así, que Sanderson simplemente dice, no, pues la muerte es así de un de momento a otro, de inmediata. inmediato, Ujú. y no te da tiempo de nada. Y que así lo hace. Y creo que al menos con Ellen, aunque también fue bastante inmediato morir por una decapitación, el hecho que haya podido como tener este último momento de entender las cosas, de que a pesar de que estaba herido en su pecho por el hacha, Vin hizo lo posible para que sufriera lo menos. Eso también me consoló de, bueno, al menos El Peltri hizo que no sintiera tanto ajá, dolor y exacto, que no demás. sufrió tanto como pudo haber sufrido y que se fue como tranquilo de, bueno, ya, Ya me acabé. fui y acabé. Y, Ganamos. ajá, ganamos, de alguna manera todo va a estar bien. Y, y eso, que al final, el final, digamos, sí fue muy satisfactorio. O sea, sí estoy muy contenta como terminó. Y con ese final, sí lo recomendaría, digo, ya recomendaría que disfruten mucho el final porque fue muy bueno. Sí. No, hay otros libros que te dejan con un mal sabor de boca Con la manera en la con que la manera en que terminan. terminan, con la que cierran, ya sea por la muerte de los personajes, por la resolución de las cosas, porque
fue un final o demasiado amargo o demasiado dulce y no hay un balance, no hay un equilibrio. Y en este caso sí lo tuvimos. Sí. Y en este capítulo, ya para cerrar, tenemos también a Vin, ¿no? Ya tomando esta decisión, también como este último sacrificio para acabar con Ruina, que todo este discurso le mencionaba a Dani antes de iniciar a grabar, de bueno, ahora que Vin es conservación, estas palabras que le dice a Ruina sobre, por ejemplo, creo que menciona de tú mismo creaste aquello que te iba a poder destruir, todo esto era el plan de conservación, o cuando menciona de que creamos para poder ver a las cosas crecer, etcétera. Yo decía, bueno, ¿es meramente Vin hablando o es conservación hablando otra vez de Vin? O, pues no, es que ya son uno solo. Entonces, sí decías, ¿no? De que pues es que es Vin. Al final de cuentas, como que con, pues sí, la mente expandida que tantos nos han dicho y esta sabiduría eterna. Y al final vemos, ¿no? Este sacrificio, esta fusión que hace de ambos, que dice, mataste a Ellen y esa era la única razón que yo tenía para vivir, así que ya nos vamos. Ahí te ves. Bye. Sí, estuvo fuerte esa parte y como mencionábamos que no teníamos, bueno, antes de empezar a grabar platicábamos de este punto y de este discurso que hace Vin y también del punto en el que empiezan a fusionarse, a mezclarse. Sí se mezclaron, sentí como que Vin se había como vencido, dejado vencer tal vez de cierta forma, no en una especie de derrota, sino de dejar de luchar, como de tener sus barreras arriba y dejar, bueno, vamos a fluir juntos como para no tener esta confrontación y este golpe, porque mencionaba también algo que cuando estaban como peleando eran como dos rocas golpeándose. Entonces, que ninguno cedía. Ajá, exacto. Entonces el hecho que ya puedan combinarse me dejó también un tanto confundida por eso, porque luego al final cuando vemos, bueno, creo que fue al final de este... En el 82. Fue... Sí, es lo de Sasset, ¿no? Ajá, lo de Sasset, sí. Cuando Sasset ve ya, en fin, los cuerpos, vemos que no fluyeron o no se manifestaron como una sola cosa, sino que sí se fueron como dos fuerzas distintas. Sí, yo también me quedé un poco confundida. Pero bueno, o sea, al final de cuentas creo que todo fluyó de la manera que tenía que fluir. En el 82, por ejemplo, ya cuando vemos a Sasset encontrar estos cuerpos, yo con la duda más grande con la que me quedo es de quién era el cuerpo que estaba usando Ruina. O sea, este cuerpo físico, corpóreo que mencionan que era pelirrojo y demás. Y dije, ¿es alguien de quien sabemos? No sé. ¿Alguien reciente o es alguien con quien lleva mucho tiempo usándolo? No sé, creo que esa es la duda como más grande con la que me quedé, que quizás se resuelve en Historia Secreta, no lo sé. O tal vez no. O tal vez no. Porque precisamente no sabemos si es algo que, o sea, ese cuerpo es antes de lo que pasó con el Pozo de la Ascensión y Rashek, o si es algo que surgió de ese... Sí, justo porque llegué a pensar de que ¿y si es Alendi? A lo mejor sí, porque sabemos que Alendi era como externo a los terrizanos, a lo mejor sí podría haber sido Alendi. Tendríamos que regresarnos a otra parte en los libros, no sé en cuál nos pudieron haber mencionado algo de cómo era Alendi, cuáles eran sus rasgos físicos. Sí, a lo mejor sí lo mencionaron. Estoy casi segura que sí lo mencionaron, pero no me acuerdo. Fue hace un par de meses. Sí, no era igual lo que le pusiéramos atención. Sí, exacto. Entonces, no nos den el spoiler como tal, pero díganos si lo podemos averiguar más adelante. Sí. O si es algo que debíamos de haber entendido. Para saber a dónde regresarnos. De que como no supieron. Estaba ahí. Bien. Sí, no, me quedé con esa duda. Pero bueno, creo que me gustó muchísimo este capítulo. Por un lado es como ya la confirmación de algo que veníamos diciendo desde el inicio de los inicios de Sasset. Se va a convertir en el héroe de las eras. Y es como que me pongo la corona. Lo vi venir. Pero no lo vi venir como tal. Simplemente había como que esas sospechas, ¿no? Por justo estos puntos de la profecía que yo decía, pues es que sí aplican. O sea, sí aplican también para otros personajes. Pero decíamos, pero aplican muy bien para Sasset. Sí. Y sí, todo este libro realmente con los epígrafes y la manera en la que estaban escritos era como que sí, tiene que ser él. Y sí, wow, o sea, realmente cuando nos decían es que no están entendiendo qué significa ser el héroe de las eras, honestamente muchas cosas pasaron por mi cabeza, pero jamás pensé como en hacer esta comparativa de el héroe de las eras igual a Dios. Pues no. No, tampoco. Honestamente no. Entonces, magnánimo, muy, muy, muy. Sí, y creo que es ese momento, o sea, nos damos cuenta junto con Sasset de qué significa ser el héroe de las eras. Eso fue lo que más me gustó, que no fue algo que
que dices tú, bueno, el personaje ya lo sabía y ahora me siento como que mal por no haberlo entendido antes, o ya lo sabía y qué tonto el personaje porque no lo supo, sino que lo entendimos junto con Sasset y poder comprender esa magnitud y que igual todo tenía un propósito. Por ejemplo, este punto de los brazaletes, de sus... Llevará al mundo la en sus brazos. Y Sasset, te dijimos. ¿Cómo no nos escuchaste? ¿Por qué no nos escuchaste? Te dijimos que eras tú. Sí. Entonces, ver cómo esas cosas, esos detalles que él decía, es que estas religiones, por ejemplo, no tienen sentido o no tienen verdad o no tenían como razón de existir o porque no perseveraron, etcétera. Y ver que todo eso que él estudió, todo eso tan específico de, bueno, los que adoraban a la naturaleza, los que adoraban a los animales, el arte, las estrellas, que eso fue con lo que pudo acomodar la Tierra. La Tierra. Sí, el planeta en su lugar. Entonces, todo eso que dices tú, bueno, a lo mejor Sasset no le veía propósito, de repente fue como, wow, vaya. Sí. Sí, creo que es la parte que más me gustó, como cuando va haciendo esta reflexión de que esta religión me va a ayudar a entender esto. Y esta otra, esto otro de las plantas. Y esta, me gustó muchísimo. Y el hecho de que, ya digo, me adelanto un poquito al epílogo, ¿no? Pero cuando restaura las flores y coloca los cuerpos de Elendil en un prado con las florecitas azules que estaban en el dibujo de Mare, y fue de que, ay no, creo que eso fue la parte que más como estuve cerca de llorar, porque sí me entró así el sentimiento de no puede ser, qué hermoso, porque aparte yo ya había visto ese fanart, pero pues honestamente pensé que era un fanart, había visto uno, ahora veo que hay muchos, o sea, ahora sí me están saliendo un chorro, versiones diferentes, y yo dije, pues cool, qué bonito, ¿verdad? Que los pongan así, tan dormidos, tomando una siesta en un prado. Están tomando una siesta. Entonces, sí, amé esa parte. Creo que definitivamente Sasset tuvo un muy buen desarrollo y este momento en el que decide acceder a tomar ambos poderes. En el live mencionaba que me recordaba mucho a un personaje bíblico, al profeta Jeremías, porque justo Dios le está dando esta orden de que tienes que ir a predicar a las naciones, etcétera, y él así de que no, yo no puedo, estoy chiquito, soy solo un hombre, y son justo las palabras que utilizas, hace de que, o sea, yo no puedo ser el héroe de las eras, no tengo entrenamiento, soy solo un hombre, pero al final dice, ok, vale, pues me someto, ni modo, ¿verdad? Y pues tenemos, ¿no? Lo que el desenlace que tenemos en donde ya todo se restaura, el orden natural de las cosas. Entonces, sí, la verdad es que estoy bastante satisfecha. Completamente satisfecha, porque cuando mencionabas lo de Jeremías, me quedé pensando en eso, y cuando venía de mi casa para acá para grabar, dije, no es el único personaje bíblico que tiene un desarrollo o tiene este tipo de dudas al inicio. Tenemos también a Moisés, que cuando igual Dios le dice lo que tiene que hacer, que tiene que liderar al pueblo, y él también dice, ¿y por qué yo? O sea, yo ni siquiera hablo bien, yo ni siquiera sé decir esto, yo no puedo hacer tal cosa, porque yo, ¿no? Y es que pues te estoy dando un mandato y lo vas a hacer, y bueno, está bien, sí. Ok, vale. Vas a tener algo de ayuda y lo vas a hacer. Entonces, creo que, no sé, me pone a pensar cómo en nuestras vidas a veces nos encontramos con situaciones en las que no nos creemos dignos. No nos creemos dignos o no nos creemos capaces de tomar como esa empresa, pero si nos dejamos llevar un poquito y ver realmente que nuestra existencia no es en vano y nuestra existencia no es una casualidad de que estamos aquí en este preciso momento del mundo por un propósito particular, que realmente al mundo, o sea, necesita a uno de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no somos reemplazables. Innecesarios. Nuestra existencia es como perfecta y necesaria en el mundo. Entonces, eso me queda como de reflexión de que tal vez Sasset se creía como que él podría ser reemplazable o que él simplemente iba a dejar la información que había recolectado y ya, así como le había llegado a él. Y ya, y no iba a tener como más trascendencia, pero cuando pensamos, bueno, nuestra existencia no es en vano y realmente, pues sí podemos trascender, a lo mejor en formas pequeñas podemos dejar nuestra marca y eso es lo que me lleva también como de reflexión. Y pues ya llegamos a el epílogo, un epílogo relativamente corto en donde nos reencontramos justo con este otro bonche de personajes que no habíamos tenido en estos últimos capítulos. Tenemos a Fantasma, a Brisa, a Ham, que regresa, a Alreane, a Beldre, etc. Y
salen de esta... Yo no recordaba que se habían ido también a refugiar, ¿no? A las cavernas. Es que no sabía, recuerdo si... no pasa, o sea, no pasa, lo dicen. o sea, no Ajá. sé. A lo mejor pues tuvieron como la misma conclusión, ¿no? Del sol está quemando, vámonos a las cavernas. Exacto. Y salen a este mundo renovado, ¿no? A estas praderas verdes. Y justo lo que mencionábamos ahorita de como que o sea, Sasset con todos los cambios que hizo, redistribuyó al planeta, no sé, pero al final de cuentas todas las cavernas como que estaban cerquitas y todos salieron y se reencontraron por ahí en el mismo punto y encuentran, ¿no? Esta pradera de florecitas en donde Sasset había colocado a Vin y a Elend y estas notas, todos estos epígrafes que veníamos viendo, que pues al final del día son todos los escritos, ¿no? Que le deja a Fantasma, que ahora es un nacido de la bruma. Que por cierto, eso también me dejó muchísimo, o sea, muchísima intriga que Sasset le dice de que te he hecho un nacido de la bruma por petición de Kelsier. Es un último regalo de despedida. Y yo, o sea, Kelsier también está disfrutando de allá de que... Bien, me doy por bien servida. Eso fue hermoso, de verdad. Por fin, y ver a Fantasma que va a ser nacido de la bruma, que él, es algo que a él le pesaba mucho y le dolía no serlo, no poder aportar más. Y ver que se va a quedar también como líder. Como un líder, que se va a quedar exacto. como líder, que vas a necesitar esas habilidades para que puedas liderar a la gente. Y fue de... O sea, Hermoso. lo amo, me encanta, me encantó. Fue muy bonito. Sí fue medio extraño el cambio que sucedió de los lugares. Pero ver también a Ham con su familia fue... Por fin. ¡Ah! Después de No, 3 estoy muy libros, feliz. ella ya puede ser feliz. Sí, eso... ay, no. Ver esos finales tan bonitos de por fin tienen lo que querían y lo que necesitaban. Eso me ha encantado. De verdad es que el final me gustó muchísimo. Me dejó muy satisfecha. Ya lo dijimos como 10 veces en todo el episodio, pero... Es que no son que es muchos real. los libros en los que te Ajá. quedas como tan satisfecho con el Sí. final. Muchas veces hay algo que te deja con un mal sabor de boca y aquí la verdad es que sí, Un siento cierre que perfecto. cuando por fin me decida hacer la relectura va a ser precioso ya sabiendo que vamos a un final que no nos va a doler como tal porque fue un excelente final. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y en los próximos días estaremos publicando algunos avisos de la próxima lectura compartida y un calendario de episodios. Como siempre, si les ha gustado esta dinámica de la lectura compartida, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a activar sus notificaciones también para que sepan cada vez que subimos un episodio o un video nuevo. De igual forma nos pueden seguir en nuestra cuenta en Spotify si solo les funciona escuchar los audios. También nos pueden encontrar por ahí. Y por supuesto también en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en TikTok e Instagram como Sombra y Cuervos, el podcast. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima página.